tardes y bienvenidos a la plataforma virtual de la Fundación Rafael del Pino. Hoy nos convoca una jornada de los diálogos de ciencia en español que venimos desarrollando en los últimos meses, en la que contamos con unos acompañantes y unos invitados de excepción para conversar sobre conocimiento científico. Cuando hace unos meses Fidel Rodríguez, viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación de la Comunidad de Madrid, nos informó del interés de impulsar un proyecto de difusión de la ciencia como este, con la colaboración desinteresada de científicos y personalidades de primer nivel mundial, como los que hoy nos acompañan, decidimos unirnos a esta iniciativa junto a otras organizaciones y agrupaciones de científicos españoles con el deseo de contribuir al noble objetivo de la difusión de la ciencia y el conocimiento en la sociedad. No en vano, cuando nuestro fundador, Rafael del Pino y Moreno, tomó la decisión de crear la Fundación, lo hizo con el objetivo de contribuir a que el conocimiento heredado de otros, con nuestro particular valor añadido, pudiera transmitirse a las siguientes generaciones en libertad. Y también nos resultó relevante de esta iniciativa el deseo de contribuir a poner en valor el idioma español en el ámbito científico, porque la sensibilidad por nuestra lengua siempre ha sido una constante en la Fundación, con el fin de preservar la unidad y la pureza de ese tesoro común de las naciones hispánicas, que es nuestro idioma. Bien, debo ser breve en esta bienvenida, pues lo que todos deseamos es escuchar cuanto antes a nuestros invitados, ¿no? Por lo que concluyo ya estas palabras con el agradecimiento, como no puede ser de otra forma, a los protagonistas de este nuevo diálogo, en especial al profesor Ignacio Cirac, director del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica, a quien tenemos hoy el privilegio de tener con nosotros y que nos obsequiará a continuación con su visión sobre las fronteras de la ciencia en el campo de la computación. Y como no, a los científicos que participarán junto al profesor Cirac en este acto, Marcos Allende López y Antonio Córcoles, guiados por la experta batuta de Óscar Villuela como moderador y en representación del Círculo de Científicos de la Asociación de Becarios de Excelencia Rafael del Pino. Muchísimas gracias de nuevo a todos, participantes en este diálogo y asistentes por los distintos canales por los que se retransmite, por hacerlo posible. Muchas gracias. Tiene la palabra Óscar Villuela. Gracias, Vicente. Bueno, pues simplemente voy a explicar un poco cómo va a funcionar el resto del acto. Vamos a tener una ponencia del profesor Ignacio Cirac durante unos 20 minutos y luego tendremos una mesa redonda durante unos 40 minutos o algo así para discutir junto con Marcos y Antonio. Por lo que simplemente, y por mantenerlo breve, haré una pequeña presentación del profesor Ignacio Cirac, que, como comentaba Vicente antes, es director de la división teórica del Instituto Max Planck en Múnich, en Alemania. Listar o hacer una lista de todos de todas las cosas que ha conseguido Ignacio o en las que ha trabajado, yo creo que es una tarea harto complicada y todos los premios que ha recibido, por lo que simplemente remarcaré alguna cosa. Ignacio fue Premio Príncipe de Asturias y también Premio de la Fundación BBVA de las Fronteras del Conocimiento. Y luego ha recibido una cantidad enorme de premios, entre los que quizá a lo mejor destacaré la medalla Franklin y el premio Wolf de Física, ya que muchos consideran premios que son como la antesala del premio Nobel de Física. Además, por comentar algo más, Ignacio fue una de las personas que yo creo revolucionó el campo de la computación cuántica al hacer la primera propuesta de cómo implementar pues, una puerta cuántica y cómo hacer computación cuántica en un sistema físico. Ya hace unos cuantos años de ello. Y además tuve la suerte de que me invitara a pasar unos meses en su grupo cuando uno era estudiante de física y luego lo visité algunas veces más cuando hice el doctorado y luego cuando estuve de postdoc en Boston también visitó él muchas veces mi grupo en Harvard allí y por lo que he tenido la oportunidad de ver cómo Ignacio es una persona que apoya el talento en España, que siempre ha ofrecido ayuda a los investigadores que le rodeaban y la prueba de ello es lo bien que ha acabado todo el mundo que ha trabajado con él. Por lo que, sin más dilación, le paso la palabra a Ignacio, que seguro que nos va a dar una conferencia y una presentación formidable en computación cuántica y qué aplicaciones puede tener todo esto.
Óscar, por tu amable presentación. Es un placer verte de nuevo tras tanto tiempo y también a Marcos Antonio. Me gustaría agradecer, en primer lugar, a la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación por esta invitación, así como a la Fundación Rafael del Pino. Y voy a hablar de computación cuántica. Va a ser una introducción muy sencilla, que supongo que luego puede ayudar a guiar un poco la tabla redonda o el simposio que vamos a celebrar. Entonces, para gente que lleva mucho tiempo trabajando en computación cuántica, como yo, que llevo unos casi 30 años, pues estamos viviendo un momento espectacular, un momento muy especial. Aquellas ideas que pues, mucha gente tuvo en los años 90, incluso antes, y que por aquel entonces parecían irrealizables, pues hoy se pueden realizar, se hacen en laboratorios, se hacen en empresas, se hacen en la industria. Y ya somos capaces de construir unos pequeños prototipos de ordenadores cuánticos y hacer algunas computaciones con ellos. Y lo que quiero hablar pues, es precisamente de eso, qué es la computación cuántica, qué nos ha llevado hasta aquí y un poco qué es lo que nos espera. Y para ello pues, tengo que empezar hablando de física cuántica y computación, ¿no? Porque la computación cuántica está basada en estos dos temas. Y bueno, pues la computación cuántica se encuentra dentro de lo que llamamos la teoría cuántica de la información, que junta dos revoluciones científicas y tecnológicas que tuvieron lugar en el siglo pasado. Por un lado, el descubrimiento de la física cuántica, que nos describe el mundo microscópico, el mundo de las cosas más pequeñas, pues de los átomos, de las moléculas, de los electrones, ¿no? De los fotones, con otra teoría que fue desarrollada el siglo pasado, que es la teoría de la información, que es la teoría que nos dice pues, que la información es algo que se puede medir, algo que se puede comprimir, algo que se puede corregir, algo que en definitiva es casi como una cantidad física y que ha dado hoy en día muchas aplicaciones. En particular, la física cuántica, pues hoy en día es la base de la electrónica y la electrónica pues, es la base de muchos de los equipos de los que disfrutamos y la teoría de la información pues, nos permite, entre otras cosas, pues, que hoy en día podamos utilizar los medios de comunicación y de transmisión de comunicación que tenemos hoy. Pues bien, pues si juntamos estas dos revoluciones, pues eso da lugar a lo que llamamos la teoría cuántica de la información y que tiene la aplicación en computación, comunicación y otras como la metrología, y lo que nos permite es utilizar la física cuántica para enviar y procesar información. Es una nueva forma de hacerlo y que tiene sus ventajas, y la computación cuántica precisamente de ello. La física cuántica, como he comentado, nos describe el mundo de lo más pequeño, el mundo microscópico, y un ordenador cuántico no es otra cosa más que un ordenador que funciona de acuerdo con las leyes de la física cuántica, que la información que le damos y que procesa, pues lo hace utilizando estas leyes de la física cuántica. Como he dicho, la física cuántica es una teoría antigua y, de hecho, la física cuántica ya la explotamos en los sistemas electrónicos. Sin embargo, existen otros aspectos de la física cuántica que son mucho más extraordinarios, incluso más exóticos, que no los explotamos porque hasta hace poco no teníamos acceso a ellos. Son los aspectos que están relacionados con tal vez los hechos más misteriosos de la física cuántica, que, por ejemplo, vienen pues, en el círculo popular, pues vienen representados por lo que llamamos el gato de Schrödinger, ¿no? La física cuántica, si la pudiésemos extrapolar de esos sistemas microscópicos a sistemas macroscópicos, como pudiese ser un gato, pues nos diría que ese gato podría estar en una superposición. Y eso querría decir que ese gato puede estar con una propiedad física que no está bien definida. La propiedad física podía ser estar vivo o estar muerto, pues podía estar a la vez vivo o muerto, o tal vez un poco con más precisión, sin haber definido si está vivo o está muerto. También está este llamado paradoja de Schrödinger, nos dice que si la física cuántica la extrapolamos al mundo macroscópico y la intentamos entender, pues nos diría que podríamos tener una caja donde tendríamos esta superposición, un gato que todavía no ha definido cómo está, y solo cuando abrimos la caja, cuando observamos, cuando miramos, pues queda definido el estado de ese objeto, en este caso un gato, y queda, por lo tanto, o bien vivo o bien muerto, y eso se produce pues, con cierta probabilidad. Así que la física cuántica nos dice, en definitiva, que los objetos de ese mundo microscópico pues, no tienen las propiedades definidas y solo cuando los observamos quedan definidas. Esto no solo ocurre con gatos, sino ocurre con otras propiedades físicas, como por ejemplo podría ser
la magnetización, ¿no? Sabemos que si tenemos un imán, pues podemos tener el imán con el polo norte apuntando para arriba o el imán con el polo norte apuntando para abajo. Pues de acuerdo con la física cuántica, en principio sería posible tener el imán con las dos propiedades a la vez, es decir, que está a la vez con el polo norte apuntando para arriba y para abajo. O en el caso de un circuito, pues si podemos tener en un circuito en el cual la corriente va en la dirección de las agujas del reloj o en la dirección contraria, de acuerdo con la física cuántica, pues podríamos tener un circuito en el cual tuviésemos una superposición, ¿no? Teniendo las dos opciones a la vez. Y solo cuando observamos, pues queda definido o bien la dirección del polo norte o bien la dirección en la que se mueve la corriente en este circuito. Bueno, como he dicho, esto no lo hacemos con sistemas macroscópicos y entendemos muy bien porque la física cuántica, cuando nos vamos a sistemas macroscópicos, pues estas propiedades tan extraordinarias desaparecen, pero si nos vamos al mundo microscópico sí que lo podemos observar, este tipo de fenómenos. No utilizamos imanes, sino que utilizamos unas partículas microscópicas que se comportan como los imanes, que son los átomos. De hecho, los átomos se pueden ver como unos pequeños imanes, pues que pueden tener el polo norte apuntando para arriba o para abajo. Es lo que llamamos el spin para arriba o para abajo. Y en el caso de los circuitos, pues también lo podemos miniaturizar y tener un circuito microscópico muy pequeño, formado por una corriente superconductoras que se mueven o bien en la dirección de las agujas del reloj o en la dirección contraria. Y en estos sistemas microscópicos pues podemos observar estas superposiciones, podemos tener a la vez las dos propiedades. Y esto es lo que en física cuántica pues describimos con estas fórmulas que me parecerá a la gente que no las conozca un poco raras, ¿no? Asignamos el valor 0, pues, por ejemplo, al spin para arriba, el valor 1 al spin para abajo, y esto quiere decir pues, que tenemos un estado en que tenemos una superposición. Y la superposición pues, viene caracterizada por dos números, alfa y beta, que nos dicen un poco si cuando después midamos y observemos el objeto, si vamos a encontrarlo con más probabilidad apuntando para abajo o con menos probabilidad apuntando para abajo. En definitiva, en el mundo microscópico podemos tener acceso a estas leyes de la física cuántica que nos dicen que podemos utilizar superposiciones y solo cuando observamos pues quedan definidas las propiedades de esos objetos, en este caso átomos o superconductores. Lo que es más interesante es que esto es cierto, incluso si tenemos muchos de estos objetos, podemos tener muchos átomos o muchos circuitos superconductores y lo mismo se aplica. Pues, por ejemplo, podemos tener todos estos átomos con el spin para abajo, en el estado que llamaríamos 0, 0, 0, 0, 0, 0, o en el estado con todos los spins para abajo y uno para arriba, 0, 0, 0, 0, 1 o 0, 0, 1, 0, y existe un número exponencial de configuraciones, exponencial el número total de átomos. En definitiva, si tenemos un sistema microscópico formado por estos átomos o formado por estos superconductores, pues podemos tener superposición de un número de exponenciales de configuraciones. Podemos tener pues, que todos los átomos están en 0, o algunos en 0, otros en 1, y como hay un número exponencial, pues aparece un número exponencial de configuraciones. Y esto es lo que da la potencia de cálculo en los computadores cuánticos. En un computador cuántico, pues uno puede pensar que tenemos a la vez un estado 000, otro 0001, etcétera, estos dos elevado a n, y cada uno de ellos funciona de manera paralela. Cuando hacemos alguna operación, pues en cada uno de ellos aparece esta operación. Es como si tuviésemos un número muy grande de ordenadores haciendo operaciones a la vez, y esto es lo que da la potencia de cálculo. Bueno, sin embargo, o sea, no es exactamente esto, porque, claro, al final cuando tenemos la computación y hacemos la computación con un ordenador cuántico, con este paralelismo cuántico, pues tenemos que medir. Y si medimos, destruimos la superposición de acuerdo con las leyes de la física cuántica. Así que el hecho de tener estas superposiciones no es suficiente para poder tener un ordenador cuántico. Es necesario que de alguna forma estas superposiciones se interfieran las unas con las otras, de tal forma que al final no tengamos una superposición, sino que tengamos el resultado de nuestro cómputo que queramos hacer. Así, en definitiva, uno podría decir que un ordenador cuántico lo que hace es que procesa la información, ceros y unos, en términos de superposiciones, es decir, utilizando las reglas de la física cuántica, y con eso tiene otras opciones y puede resolver problemas de una manera más eficientemente, o lo que es lo mismo, de una manera mucho más rápida que los mayores superordenadores que podamos tener, que no funcionen con estas reglas de superposición.
Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones y la situación actual de los ordenadores cuánticos? Yo supongo que es algo que luego hablaremos en la charla, en la mesa redonda que va a haber después. Bueno, pues en primer lugar, para darse cuenta de las aplicaciones, uno tiene que darse cuenta de que el cambio que tenemos ahora de los ordenadores electrónicos usuales al ordenador cuántico es un cambio esencial. No es un cambio de que algo vaya más rápido, es que lo hacemos de una manera distinta y por lo tanto tiene una potencialidad enorme. Es un poco el cambio de los ordenadores electrónicos a los ordenadores cuánticos, un poco como el cambio que hubo desde los ábacos a los ordenadores electrónicos, en los cuales pues, se pasaron de utilizar leyes mecánicas a leyes de la electrónica y eso nos da muchísima más potencia, pues ahora con las leyes de la física cuántica tenemos mucha más potencia. Y bueno, pues hay mucha gente que se ha dedicado a ver dónde podrían tener aplicaciones estos ordenadores cuánticos y parece ser pues, que tendrían aplicaciones en varios segmentos de la industria. Y por eso pensamos que los ordenadores cuánticos tendrán un gran impacto en la industria y en la sociedad. La cuestión es ¿cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Porque ya he hablado al principio que ya tenemos los primeros prototipos de los ordenadores cuánticos, así que uno podría esperar pues, que ya en principio podamos utilizarlos y aplicarlos a todos estos problemas tan interesantes. Sin embargo, esto no es así de momento y la realidad es que para construir estos ordenadores cuánticos, estos ordenadores cuánticos funcionan en unas condiciones muy, muy extremas, pues o bien a temperaturas muy, muy bajas, o bien a vacíos, tenemos que quitar todas las partículas que hay ahí y hacer que estén en el vacío. Tenemos que hacer que no interaccionen prácticamente con nada y eso hace que sea difícil el llegar a operarlos, ¿no? Y sacar todos los beneficios de ellos. Y eso hace que nos encontremos de alguna forma con los ordenadores cuánticos en la misma situación que se encontraban los ordenadores pues, hace 80, 90 años, ¿no? Esos primeros ordenadores que pues, no eran capaces de hacer muchos cálculos, o algunos, y ocupaban edificios enteros. Bueno, pues la situación es un poco parecida. Todavía tenemos los primeros prototipos que funcionan, que ya son capaces de demostrar que funcionan bien, que tienen alguna capacidad más allá de los ordenadores clásicos existentes, pero todavía no son todos todo lo que desearíamos. De hecho, el problema fundamental de los ordenadores cuánticos para poderlos utilizar y explotar como lo queremos son los errores. De alguna forma, cuando tenemos estos bits cuánticos, ¿no? En estas superposiciones, he dicho anteriormente que no los podemos observar porque desaparecen las superposiciones cuando hacemos cualquier tipo de medida, pero esto ocurre no solo si los observamos nosotros, sino si los observa cualquier otro objeto, si interaccionan con cualquier otro objeto. Con lo cual, si no aislamos completamente nuestro sistema, o no lo aislamos bien, pues se produce que estos qubits cuánticos, pues los estados se van borrando de alguna forma y por lo tanto se producen errores en la computación. Y esto hace pues, que sea complicado, según los vamos haciendo más grandes y más potentes, pues que se vayan produciendo estos errores y tenemos que, entonces, dos opciones. O bien aprendemos a vivir con estos errores, es decir, que a pesar de que tengan errores, pues todavía es posible que tengamos ventajas en utilizar estos ordenadores cuánticos. Y eso es lo que llamamos los ordenadores ruidosos o NISQ, con los acrónimos, es el acrónimo en inglés. O bien corregimos los errores, es decir, es posible pues, utilizar pues, más bits cuánticos y cada vez que se produzcan errores irlos corrigiendo y esto es lo que llamamos los ordenadores escalables, es decir, que a vista de hoy pues, tenemos dos posibilidades para seguir adelante, o bien vivir con los errores o bien intentar escalar estos ordenadores cuánticos y las dos opciones pues, se están llevando a cabo. Lo que ocurre es que una de ellas pues, puede llevar bastante tiempo. Aquí tenemos un poco un tiempo, ¿no? En el que se produjeron pues, un poco la experiencia en computación cuántica. Los primeros prototipos pues, fueron hacia el año 96, ¿no? La industria pues, entró dentro de la computación cuántica hacia el año 2012. En el año 2019 hubo un experimento que demostró que un ordenador cuántico es capaz de estos prototipos con errores, incluso aunque tenga errores, es capaz de hacer un cálculo más rápido que un superordenador. Y hemos entrado en la era del NISQ, en la era en la que bueno, pues tenemos estos ordenadores, estos prototipos, que los intentamos hacer mejores, pero todavía tienen errores y no son del todo potentes.
Y más adelante, no sabemos cuándo, pues depende a quien le pregunte uno, pues vendrán los escalables y esta será la época en la que podremos disfrutar de todas las ventajas de los ordenadores cuánticos. Así que de alguna forma acabamos de entrar en la era NISQ, en la era de estos ordenadores con errores, y para esperar a los ordenadores escalables, estos que puedan corregir los errores, pues probablemente requieran mucho más tiempo, más esfuerzo y un avance bastante mayor de la tecnología. Y en cuanto a las aplicaciones, bueno, pues hay muchas aplicaciones que los ordenadores cuánticos nos pueden dar. Es decir, son problemas que pueden resolver de una manera muchísimo más eficiente que un ordenador clásico o que un superordenador. Hay algunos problemas específicos, por ejemplo, relacionados con la decriptación de mensajes secretos. Hay otros problemas que son optimización, como el problema del viajero que tiene que pasar por varias ciudades y tener el recorrido menor, ¿no? Una serie de ciudades con unas localizadas en el mapa en distintos sitios, pues cuál es el camino más corto, es un problema de optimización. Y hay muchos problemas de optimización que los ordenadores cuánticos pues, pueden mejorar. Hay problemas que están relacionados con el análisis de datos, con la inteligencia artificial, con el aprendizaje automático, así. Y hay otros problemas que están relacionados con la simulación, es decir, la resolución de problemas químicos o de materiales o incluso físicos que los ordenadores clásicos no pueden resolver. Y estos problemas no los pueden resolver los ordenadores clásicos debido a que estos sistemas que queremos simular, estos compuestos químicos o estos materiales, pues cumplen ellos mismos las leyes de la física cuántica. Y las propiedades físicas quiere decir que están encapsuladas en las superposiciones. Y como existe un número exponencial de configuraciones, para poder caracterizar las propiedades físicas tenemos que computar un número exponencial de coeficientes de esas superposiciones, y eso hace que sea prácticamente imposible resolverlos con ordenadores clásicos. Así que es muy conocido que problemas que aparecen en química, como en reacciones, composición química, o la estructura espacial de químicos, o en materiales, pues si son magnéticos, si son superconductores, si tienen ciertas propiedades, o incluso en física de altas energías, pues por ejemplo, la solución de las ecuaciones que aparecen en el modelo estándar, para algunos casos, pues todos estos son muy difíciles para los superordenadores. Sin embargo, los ordenadores cuánticos ahí nos pueden ayudar, y parece que dentro de las evidencias que tenemos, que estos problemas sí que se pueden resolver de manera más eficiente, incluso en la era NISQ. Y lo que queda ver es si los otros problemas pues, también se pueden resolver de una manera más eficiente que los superordenadores en esta época NISQ, o tendremos que esperar a los ordenadores escalables para ello. Y así que, concluyendo, la computación cuántica, como he mencionado, es una forma de computación que utiliza las leyes de la física cuántica. Y en estos momentos estamos experimentando un momento extraordinario, ¿no? Debido al progreso tecnológico que ha habido durante los últimos años, durante los últimos 25 años, pues somos capaces de construir estos prototipos de ordenadores cuánticos y hacer unas demostraciones que van más allá del puro experimento de prueba de principio, sino que son capaces ya de desafiar a los superordenadores en algún tipo de cálculos. Sabemos que los ordenadores cuánticos a largo plazo tendrán un impacto enorme, porque hay muchos problemas que conocemos que los ordenadores cuánticos los pueden resolver de una manera más rápida y más eficiente que los ordenadores clásicos, que los ordenadores que no utilizan estas superposiciones. Mientras tanto, hasta que estos ordenadores cuánticos escalables existen, pues se está haciendo investigación hoy en día para encontrar aplicaciones específicas, aplicaciones en problemas, sobre todo de optimización, en problemas del procesamiento de datos o problemas de simulación, como he comentado. Lo que pasa que yo creo que muchos de nosotros pensamos que las aplicaciones más importantes son aquellas que todavía no hemos descubierto. Nos ha pasado en cualquier revolución tecnológica y científica a la que hemos asistido, ¿no? Que lo que se conocía al principio y los objetivos que se tenían al principio cambiaron con el tiempo y resultaron una serie de aplicaciones que eran prácticamente imposibles, si no imposibles de predecir. Y yo creo que en el campo de la computación cuántica pues va a aparecer algo parecido. Y con esto pues termino mi presentación, agradeciendo la atención. Perfecto. Muchas gracias, Ignacio. Creo que ha sido un buen resumen y además
abre un poco los temas a lo mejor que queríamos tratar ahora en la mesa redonda. Entonces, primero me gustaría presentar a Marcos y Antonio, que van a ser los dos expertos que se van a unir a esta mesa redonda. Y quería decir unas palabras sobre ellos. Marcos Allende López es especialista en tecnologías cuánticas, blockchain y activos digitales en Washington. Marcos es un físico y ha desarrollado su carrera profesional en tecnologías emergentes, incluyendo roles en el Banco Interamericano de Desarrollo, y ha liderado varias iniciativas en ciberseguridad criptográfica, para la protección de datos, y además ha escrito un libro en español sobre aplicaciones de la tecnología cuántica y ha publicado en el World Economic Forum, en plan cómo hacer o qué principios de gobernanza puede haber en computación cuántica. Así que, Marcos, bienvenido. Y luego también tenemos a Antonio Córcoles, que trabaja en computación cuántica experimental en IBM, en Nueva York. Y Antonio cursó sus estudios en Zaragoza y hizo luego su doctorado en la Universidad de Londres. Y ha estudiado superfluidos. Y luego también tuvo una época de postdoc en el laboratorio Cavendish en Cambridge, donde empezó a trabajar en computación cuántica y a partir de ahí es donde se unió a IBM, creo que hace ya unos cuantos años, y es donde ha venido realizando su actividad. Entonces creo que tenemos un panel muy bueno y que conoce bien tanto la parte a lo mejor más de investigación y potenciales aplicaciones, incluso la que a lo mejor está más en contacto con la industria y qué es lo que, pues, qué tipo de preguntas las empresas, etcétera, hacen. Entonces, había tres temas que me gustaría tratar con vosotros. Vemos si nos da tiempo. El primero va a ser más relacionado con aplicaciones, en qué campos esperamos que se puedan encontrar más, etcétera. Luego la parte de errores que Ignacio ha comentado, qué estrategias hay y en cuáles, en vuestra opinión, confiáis más. Y luego la tercera sería más en cómo vemos la computación cuántica en España y qué oportunidades puede haber a nivel de país, de empresas, de investigación para despuntar. Entonces, empezando con la primera, ¿dónde veis, en qué áreas podría haber las primeras aplicaciones con impacto comercial en computación cuántica? ¿Dónde lo veis más difícil? Ignacio ha comentado algunos, a lo mejor, de los retos que hay en, pues, una aplicación a lo mejor que puede requerir muchos datos y cargar muchos datos a lo mejor en un ordenador, otras que a lo mejor, pues, los algoritmos ahora mismo esperamos que pueda tener una ganancia mayor, etcétera. Entonces, con todos los, todos los parámetros que a lo mejor que vosotros veis, ¿dónde creéis que se van a ver las primeras aplicaciones? Y no sé si podréis dar una estimación de para cuándo podríamos esperar este tipo de aplicaciones, o por lo menos apuntar a cuáles serían las disrupciones que debería haber para realmente poder encontrar aplicaciones prácticas y con impacto económico en ordenadores cuánticos. Voy a dirigir la pregunta empezando con Marcos, luego Antonio, si os parece, y que acabe Ignacio, ya que nos ha dado la ponencia, para que también descanse un poco la voz. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Óscar, por la presentación, la introducción. Me gustaría también agradecer a la Comunidad de Madrid y a la Fundación a Rafael del Pino, por supuesto, por organizar este bonito evento y por la invitación a participar. Y me gustaría, pues, decir que al final, para los que estamos fuera, es siempre un placer poder también hablar en casa, ¿no? Y sobre todo, pues, compartiendo mesa con científicos de vuestra talla, Óscar y Antonio, y por supuesto también con Ignacio, ¿no? Que ha sido y es la referencia española en la materia y que ha sido, pues, fuente de inspiración para tantos de nosotros. Así que muchas gracias por darme la oportunidad de estar en este panel. Bueno, con respecto a tu primera pregunta, Óscar, acerca de las aplicaciones, ¿no? Las primeras que pueden llegar y luego cuándo podríamos estar esperándolas.
Desde mi punto de vista, siguiendo un poco con lo que comentaba Ignacio, yo creo que a día de hoy es realmente muy difícil de hacer predicciones realistas, ¿no?, sobre cómo los computadores cuánticos van a ser utilizados. Al final estamos todavía desarrollando esa tecnología y bueno, pues cualquier tecnología luego una vez que se implementa pues tiene un impacto mucho mayor que lo esperado, ¿no? No sé si era en los años 60, que un directivo de IBM decía que con 4 o 5 computadoras electrónicas se cubriría toda la demanda en la Tierra de computación, ¿no?, clásica, y mira cómo estamos hoy, ¿no?, que todas las personas casi que tienen una o más en sus casas, ¿no? Entonces yo, bueno, igualmente personalmente creo que cuando alcancen el potencial, no creo que es un sí, sino un cuando, las computadoras cuánticas o los ordenadores cuánticos alcancen el potencial que se les espera, vamos a poder realizar simulaciones y cálculos enormemente complejos en muchos campos, ¿no? Algunos son medicina, física de materiales, finanzas, ciencias sociales y muchas otras áreas que nos permitirán ensayar modelos extremadamente interesantes y útiles, ¿no?, para nuestra especie. Por ejemplo, en medicina, biología, genética o farmacología hay multitud de aplicaciones que ya se prevén, como por ejemplo la capacidad de poder simular medicamentos con una computadora, con un ordenador, que es algo que hoy en día no podríamos hacer, ¿no? La posibilidad de diseñar un potencial medicamento para interactuar con un patógeno y ver si eso de verdad sirve, cosa que pues justo ahora que acabamos de pasar una pandemia habría sido extremadamente interesante si de verdad desarrollamos computadoras que por su naturaleza, ¿no?, de trabajar a ese nivel cuántico nos permiten hacer ese tipo de cálculos, pues van a tener un impacto tremendo en el desarrollo de todas estas áreas, ¿no? Más ejemplos son, por ejemplo, biología o genética, donde creo que podríamos simular modelos también muy interesantes que podrían arrojar información muy útil sobre nuestra historia evolutiva como especie o la de otras especies, o incluso podrían darnos posibilidad de simular cómo modificando nuestro ADN podríamos convertirnos en una mejor especie, entrecomillando lo que significa mejor, ¿no? Porque aquí también entramos en toda una serie de cuestiones éticas, donde pues justo hacías mención a un paper que se ha publicado ahora en el World Economic Forum, Oscar, donde también he tenido el placer de participar, que habla sobre los principios de la gobernanza de la computación cuántica, ¿no? Porque al final tecnologías tan potentes pues es siempre importante también verlas desde una perspectiva ética. Y por ir cerrando un poquito esta intervención, decir que bueno, hay muchas otras áreas, ¿no? Ciencias sociales también podrían realizarse predicciones sobre comportamientos del ser humano a nivel macro, ¿no?, a nivel social, o incluso en finanzas también podría haber grandes aplicaciones a la hora de poder simular modelos, por ejemplo, de evolución de portafolios o de evolución de entornos financieros. Incluso en física de materiales podríamos desarrollar pues a lo mejor nuevas sustancias que tengan que ver con diferentes industrias, por ejemplo la industria energética, que hoy en día es tan importante y que de hecho está siendo base de conflictos geopolíticos a nivel global, ¿no? Por último, en cuanto a lo lejos que estamos, de nuevo, pues Ignacio lo decía, ¿no? Es difícil saberlo. Yo creo que estamos todavía a la espera de quizás un punto de inflexión donde se descubran o se propongan ciertas formas de construir computadoras cuánticas que sean escalables, ¿no?, y que ya nos permitan pues, ir hacia ese computador o ordenador cuántico robusto de manera lineal, ¿no? Y creo que bueno, pues en el momento que se alcancen esos puntos de inflexión por parte de las principales entidades que están desarrollando este hardware, creo que ya podremos hacer una predicción más cierta. Ahora mismo pues hace tiempo que se lleva hablando de que quedan 10 años y se sigue diciendo que quedan 10 años todavía hoy y bueno, veremos a ver pues si pueden ser 10 o quizás ojalá sean menos. Gracias, Marcos. Antonio, ¿qué te parece a ti? Hola, lo primero quisiera hacer eco de lo que ha dicho Marcos. Es un honor estar en esta mesa y con esta compañía. No tengo el placer de conocer a ninguno de vosotros hasta hoy, pero estoy muy contento de poder participar y por supuesto Ignacio es legendario en nuestro campo y yo siempre he tenido mucha admiración por él. Sí, sobre la pregunta que haces estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Marcos. Todas esas aplicaciones que ha nombrado, particularmente la simulación de materiales en muy diversos campos, tanto en la medicina como agricultura, energía, todo eso tiene mucho potencial y se están haciendo avances muy rápidos, tanto en el terreno experimental como en el teórico, para los algoritmos que son necesarios para realizar esos cálculos.
transformarlos para ser un poco más robustos al ruido que tenemos en nuestros sistemas. Y en cuanto, una cosa que yo normalmente, la manera en que yo lo veo es, yo no espero que haya una disrupción como un evento puntual en el tiempo. Yo creo que lo que va a ocurrir es una serie de progresos casi continuos. Y por eso yo creo que es la pregunta de estamos a 10 años nunca va a tener solución, porque siempre vamos a estar arrastrando un poquito esos 10 años, pero sin embargo, si uno mira el progreso que hemos hecho tanto en teoría como en experimentos, es bastante espectacular en los últimos 10 años. Lo que ocurre es que falta camino, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que la consideración de computadores con ruido puede enseñarnos mucho hasta que lleguemos a los escalables sobre cómo atacar estos problemas. Y eso es algo que supongo que hablaremos un poco más después. Pero desde mi punto de vista yo veo como dos paradigmas de computación cuántica que están muy interconectados. Perfecto, Antonio. Gracias. Muy bien. Pues sí, a mí me queda muy poco por decir. Bueno, también es un placer estar con vosotros, Marcos. Antonio, no tengo el placer de conoceros personalmente, pero bueno, me alegro mucho de conoceros ahora. Y pues sí, o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho los dos. Pensando un poco en el tiempo, ¿no? Habéis hablado de las aplicaciones que conocemos a largo plazo, cuando tengamos estos superordenadores. No sabemos cuándo los vamos a tener, pero hay unas aplicaciones de muy amplio espectro que Marcos ha mostrado muy bien. Tal vez la gente siempre está interesada en qué es lo que pasa en próximos 2 años o 3 años. ¿Hay alguna cosa que podamos hacer en 2 o 3 años? Y yo creo que sí, yo creo que ya a ese nivel, incluso con estos NISQ, y hay algo que se puede hacer y de lo que podemos aprender. Y tal vez no es tan espectacular como estos problemas industriales de la medicina, en el medio ambiente, así, pero yo creo que tiene mucho valor, a largo plazo por lo menos. Y es en lo que habéis mencionado, y lo que también he mencionado yo, en la simulación de materiales, en la simulación de sistemas científicos. No solo desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista de algunas aplicaciones industriales. Pues resulta que cuando tenemos muchos objetos y estos objetos obedecen las leyes de la física cuántica, pues no los podemos resolver, no podemos hacer predicciones con ellos en los superordenadores. Sin embargo, los ordenadores cuánticos ahí tienen una ventaja muy, muy especial. Si ya tienen ventajas para los problemas que habéis mencionado, para estos problemas es que tienen muchísima más ventaja. Digamos, se dice que es doble exponencial, no solo exponencial, es doble exponencial. Con lo cual, aunque haya errores ahí, pues eso puede subsanar, o sea, esta ventaja tan grande puede subsanar el hecho de que hayan errores. Y yo creo que yo por lo menos espero y estoy casi seguro que dentro de los próximos 2 o 3 años ya se van a resolver problemas no solo académicos, sino problemas, digamos, que nos enseñen algo sobre estos sistemas de muchas partículas cuánticos, en química, en física, y que nos permitan desarrollar incluso nuevas tecnologías, teóricas para poder avanzarlos. Yo, como físico, cuando tengo uno de estos problemas, cuando quiero describir superconductividad, cuando quiero describir, no lo puedo hacer, no lo entendemos, no tenemos técnicas. Y estos ordenadores cuánticos de primera generación, yo creo que nos van a desarrollar, nos van a enseñar no solo a cómo se resuelven, sino a desarrollar las técnicas para poderlos describir. Y una vez que tengamos esas técnicas, aunque puedan ser clásicas, las hemos aprendido con los ordenadores cuánticos, eso sí que tendrá, yo creo, aplicaciones. Y la segunda, me gustaría mencionar un ejemplo de una sorpresa, y por eso he mencionado al final que probablemente las aplicaciones más importantes eran sorpresas que alguien no había pensado de antemano, ¿no? Hoy en día una de las aplicaciones a corto plazo de las que se habla más en el círculo científico, yo no sé desde el punto de vista más industrial, es en la generación de números aleatorios certificados, ¿no? La gente aquí, los oyentes, sabrá lo que es un número aleatorio, ¿no? Cuando uno juega a la lotería, pues sale un número y entonces pues a veces te toca y a veces no te toca. Bueno, pues estos números aleatorios no solo tienen importancia dentro de la lotería, sino que tienen importancia en muchos aspectos físicos, incluso aspectos industriales. Y es muy difícil, si no imposible, el certificar que un número es aleatorio. Es decir, cuando alguien saca del bombo los números, pues sale un número, ¿cómo sabemos que eso no estaba predestinado y que nos han hecho trampas? Bueno, pues es imposible saberlo. Sin embargo, con un ordenador cuántico
se pueden crear números aleatorios y certificar, saber que no han existido antes y que son realmente aleatorios. Y esto es algo que puede funcionar ya con estas primeras generaciones. Por supuesto, no resuelven un problema, digamos, en medicina o algo así, pero es un problema, ¿no?, que es algo que no podemos hacer clásicamente. Y a partir de ahí, pues la gente ya puede pensar, ¿para qué podemos utilizar números aleatorios que estén certificados? Bueno, aquí tenemos un experto en blockchain. Y bueno, pues hay gente que habla que si tuviésemos números certificados, pues el blockchain no haría falta tanto el minado de datos y que por tanto se podría mejorar pues, el consumo energético que tiene hoy en día. Es decir, que hay muchas cosas que están conectadas entre ellos, que un descubrimiento en computación cuántica puede llegar, puede dar una sorpresa y puede tirar en cualquier dirección. Y eso es lo que yo tengo esperanza de que incluso antes de que se desarrollen estos ordenadores escalables, pues tengamos otro tipo de aplicaciones como esta. Muy bien, gracias, Ignacio. Voy a poner otra pregunta más sobre la mesa, pero luego sentiros libres de, no sé, de cruzar conexiones con cosas que se han dicho antes, etcétera. Ignacio ha hablado antes, y vosotros habéis mencionado también, el tema de los errores, y quizás eso es uno de los, o el gran reto, ¿no?, de los ordenadores cuánticos. Hay como, parece que pudiera haber como dos escuelas de pensamiento, ¿no? Una es, bueno, tenemos unos ordenadores ahora mismo que son relativamente pequeños y ruidosos, estos NIS que ha hablado antes Ignacio, y luego está el otro paradigma de poder hacer corrección de errores, lo cual requiere unos ordenadores más grandes y hacer lo que se llama la computación cuántica está tolerante a fallos, o que Ignacio ha llamado ordenadores escalables, ¿no? Marcos nos ha listado un montón de aplicaciones potenciales de los ordenadores cuánticos. Creo que Ignacio ha dicho, si le he entendido bien, potenciales aplicaciones quizá de los NISC, de los pequeños y ruidosos, podría ser la simulación de materiales y luego esta generación de números aleatorios. Os quería preguntar si para el resto, a lo mejor, de aplicaciones, o por lo menos lo que sabemos ahora, ¿creemos que debemos esperar a estos ordenadores más grandes donde se puede hacer corrección de errores o podemos esperar que con estos NISC, con estos ordenadores pequeños y ruidosos, haya problemas, pues estos que hemos mencionado, no sé, que se refiere más a optimización, que quizá se puedan resolver de alguna manera con estos NIS de manera más eficiente que los ordenadores clásicos, o quizá eso sí va a ser algo más complicado de esperar. Lo pongo encima de la mesa. No sé si quieres empezar tú ahora, Ignacio, por cómo has acabado esta intervención y vamos para atrás. Vale, yo tengo dos cosas que decir sobre esta pregunta. La primera yo creo que es muy positiva, la segunda no es tan positiva. La primera es que nos encontramos en un momento muy especial. Yo creo que hay pocas veces en la historia de la tecnología que estamos algo así. Tenemos un equipo ya positiva. La primera es que nos encontramos en un momento muy especial. Yo creo que hay pocas veces en la historia de la tecnología que estamos algo así. Tenemos un equipo ya que podemos poner casi encima de nuestras mesas, o en nuestros despachos, en nuestros laboratorios, y que son capaces de hacer algo que no podemos hacer con los ordenadores clásicos. Es decir, ya hay algún problema para los cuales ya sabemos que esos ordenadores, incluso con errores y lo que sea, ya son más potentes. Y tenemos idea de un par de cosas para lo que pueden ser más potentes. Y eso es un hecho yo creo que no es innegable. La cuestión es si hay otros problemas en los cuales también pueden ser útiles. Y ahí, por lo menos desde mi punto de vista, es algo que es extremadamente interesante, ¿no? Hay que probar y es muy probable pues, que probando y probando aparezcan cosas que no nos imaginamos hoy en día y que haya problemas para los cuales, pues como certificación de los random number, de los números aleatorios, pues que surjan. Eso por un lado. Así que yo estoy, desde el punto de vista como científico, estoy muy excitado porque hay algo ahí que quiero investigar, quiero saber si funciona. Por otro lado, también tengo que decir que existe un gran entusiasmo en los medios de comunicación, sobre todo sobre los ordenadores cuánticos, pues diciendo que prácticamente que hoy en día los ordenadores que estamos construyendo pues van a resolver los problemas de la humanidad. Y esto no es cierto. Entonces existen pocas evidencias. Hay alguna evidencia en algún sitio, pero hay muy pocas evidencias. Entonces, quiero decir que desde este punto de vista, pues ya no soy tan optimista, ¿no? Por ahora, pues conocemos algunas cosas donde podría haber algunas posibilidades, pero también sabemos muchas otras que haciendo básicamente unos cálculos se puede ver que no van a funcionar.
Entonces eso lo dejo ahí, ¿no? Por un lado, pues un poco negativo, ¿no? La situación, pero por otro lado, una perspectiva muy positiva porque es algo que ahora es muy excitante y muy interesante poder trabajar en ello. Antonio, ¿quieres saltar tú? Sí, gracias. Sí, me encanta esta pregunta porque vamos, de lo que hablamos cada día en nuestro trabajo sobre los sistemas con los que trabajamos. Yo lo que veo, y para reiterar lo que empecé a decir antes, es yo más o menos visualizo las tecnologías o el desarrollo de los computadores cuánticos en los que estamos trabajando como con una especie de dial en las que conforme pasa el tiempo y avanzas en la investigación puedes ir reduciendo el ruido poco a poco. En algún momento, conforme vamos aprendiendo a digamos, diseñar la arquitectura para corrección de errores, para ordenadores escalables, esa evolución va a ser bastante grande. Pero lo que quería decir con respecto a eso es que los sistemas con ruido que estamos desarrollando ahora, que tienen un tamaño pequeño pero respetable, digamos, diferentes grupos tienen diferentes números de qubits, pero en los átomos tenemos del orden de 30, 40, en los superconductores tenemos 50, nuestro grupo tiene ya más de 100 en alguno de nuestros sistemas. Son números de qubits bastante grandes y aunque tiene mucho ruido, lo que es interesante ahí es aprender sobre el ruido y eso es lo que yo creo que nos va a dar paso a la siguiente, digamos, evolución, que el aprender sobre el ruido es algo que puede parecer que es aplicable solo a los ordenadores ruidosos, pero hay técnicas que podemos extraer y que nuestro equipo teórico siempre está mirando para aplicar ese tipo de aprendizaje a lo que van a ser luego ordenadores escalables. Entonces, torciendo la pregunta un poco y volviendo un poco antes a las aplicaciones, algo que yo considero que en la actualidad es bastante notable o digno de mención es si comparo cuando yo hice mi carrera o cuando cursé mis estudios hace ya bastante tiempo y cuando un estudiante o un grupo de investigación están desarrollando sus estudios de graduado hoy en día, tenemos ordenadores cuánticos que uno puede acceder, a los que uno puede acceder en la nube y puede estudiar el ruido de estos sistemas como un proyecto. Y eso es algo que, para hacer la analogía con los computadores clásicos, una vez que tienes el hardware, la gente va a jugar con ese hardware y va a definir nuevos problemas y va a encontrar nuevas aplicaciones, ¿no? Para hacer con lo que Ignacio estaba diciendo. Y yo creo que va todo más o menos unido en el progreso, ¿no? Que tenemos una evolución que no solo ocurre en un laboratorio, sino que ocurre a nivel global. Y eso es algo que yo creo que es importante también. Marcos, ¿qué opinas tú? Bueno, yo estoy, por supuesto, totalmente de acuerdo con lo que han contado Ignacio y Antonio. Quizá decir que yo me traía aquí un datito apuntado de un ejemplo de que leí el año pasado, ¿no? Que era que Roche y Cambridge Quantum Computing estaban justamente con un NISC tratando de desarrollar una potencial cura para una enfermedad como el Alzheimer, ¿no? Entonces, efectivamente, pues sí que hay gente que está tratando ya de estos computadores buscarles aplicaciones, ¿no? Claro, el tema es, en función a tu pregunta de la estrategia, cuál es la estrategia que se debería seguir, ¿no? Y yo creo que aquí depende mucho de los recursos también disponibles o del tipo de entidad. Por ejemplo, en mi caso, a mí esto me lo preguntan muchas veces. Yo trabajo principalmente con América Latina y el Caribe, que es una región probablemente de las menos avanzadas en todo lo que tiene que ver con la cuántica en el mundo, ¿no? De hecho, ahora se están empezando a hacer los primeros eventos regionales, hay cierta fuerza de investigación en ciertas universidades en los países más grandes de la región, pero que todavía no
están ni siquiera estableciendo acuerdos o fuentes de trabajo o grupos de trabajo común con ciertas startups o empresas, y me preguntan qué se puede hacer, por ejemplo, en esta región, ¿no? Y les digo, bueno, pues a lo mejor tratar de desarrollar una computadora cuántica universal, ¿no? Una computadora cuántica escalable, pues no es algo que está al alcance de todo el mundo porque requiere una inversión de cientos de millones. Quizás Antonio nos puede contar mejor cuáles son los números, ¿no? Pero justo estamos hablando de que todavía quedan varios años y ya las compañías como por ejemplo IBM y otros han invertido tanto dinero que es difícil a lo mejor recomendarle a alguien que empiece desde cero tratando de meterse en esa carrera. Pero sí que hay otras muchas aplicaciones, y ahora voy a coger un poco también la cuerda que tiraba Ignacio, donde creo que sí hay oportunidades para todo el mundo. Por ejemplo, hay gente que está enfocándose en el software. Para desarrollar programas que sirvan para estas computadoras. Esto también, por supuesto, tiene sus limitaciones porque desarrollar, digamos, programas para computadoras que todavía no existen es ciertamente complejo, es como desarrollar un videojuego para una consola que todavía no existe, ¿no? Pero, bueno, pues hay gente que está haciendo esfuerzos por ahí. Y luego, pues hay unas primeras aplicaciones que sí que están funcionando, por ejemplo, los QRNGs, los Quantum Random Number Generators, que estaba hablando Ignacio, sí que es algo que ya se está utilizando, y se está utilizando porque de hecho es ya una necesidad. Al final, la computación cuántica, una de las cosas que trae es una amenaza contra la ciberseguridad, contra todo lo que es la encriptación de información a distancia que tenemos hoy en día en un mundo totalmente globalizado que utiliza básicamente unos algoritmos que van a ser hackeables con computadoras cuánticas, ¿no? Entonces están empezando a desarrollarse diferentes técnicas que todas ellas nacen pues, en la generación de números aleatorios y que eso permite tanto la construcción de nuevos algoritmos, digamos, asimétricos, como se llama, ¿no? Que van a tener pues, en principio resistencia a ataques de computación cuántica e incluso algoritmos simétricos donde todavía la necesidad de generación de llaves y llaves y llaves es mayor porque básicamente cada mensaje se encripta con una nueva llave y por tanto generadores de llaves que sean confiables pues son útiles. Y particularmente en blockchain esto es muy importante, ¿no? En blockchain al final los usuarios, los individuos manejan lo que son pues, llaves o cuentas que son pues, llaves públicas, ¿no? Anónimas, y entonces la posibilidad de generar de manera aleatoria esas llaves para que no se pueda pues, inferir cuál va a ser la llave que va a generar un usuario e incluso que cada usuario en un mundo digital pues, donde va a tener varias llaves blockchain e incluso varios identificadores para todo este mundo de activos digitales en el que estamos entrando, poder tener esa confianza en generadores aleatorios pues va a ser interesante, ¿no? Entonces esto abre ciertas áreas quizá donde se podrían meter. Y por último también me gustaría mencionar la parte de los componentes, ¿no? Quizás además de software, hardware y aplicaciones, también incluso el desarrollo de componentes para este hardware es algo donde pues, potenciales startups podrían empezar también a considerar meterse, ¿no? Para nutrir a aquellos grandes desarrolladores o manufacturers. Muy bien, muchas gracias, Marcos, también. Voy a destacar un par de cosas que he oído, porque muchas veces es verdad que se entiende esto de la computación cuántica como el todo o la nada, ¿no? Y lo que veo es, primero, puede haber muchas nuevas ideas y problemas. Algunos sabemos que pueden funcionar en estas primeras máquinas que tenemos, pero pueden venir más. Y luego, lo que comentaba Antonio, de que puede haber un poco más de conexión entre ordenadores escalables y los ordenadores que tenemos ahora, de entender mejor el ruido y cómo eso se puede aplicar a los ordenadores futuros que vamos a ir construyendo. La siguiente pregunta que quería hacer, y quizá a lo mejor es la última que tratamos, empieza un poco con lo que Marcos decía de esto de la estrategia, y es como para España, por ejemplo, os quería preguntar un poco en qué situación nos encontramos, tanto en la parte de investigación como la labor que a lo mejor hace el tejido empresarial español en este ecosistema cuántico y qué rol juega, y un poco cuál podría ser una estrategia ganadora de algunos de los pues de las distintas empresas o de los distintos o del gobierno, un poco del ecosistema español. ¿Qué idea tenéis en este mundo un poco globalizado, donde hay a lo mejor superpotencias y inversiones grandes y fuertes de ciertos países? ¿Qué rol creéis que podría jugar España y cuál podría ser una estrategia o varias estrategias ganadoras? Voy a empezar, Marcos, si quieres, porque habías comenzado a hablar tú sobre esta última parte, si quieres enlazar cómo lo ves tú y cómo entronca esto con España, pues podemos empezar por ahí. Claro, sí, voy a tratar de ser breve en esta, para también dejar más espacio a Antonio y Ignacio luego.
Yo creo que a mí me enorgullece mucho ver cómo diferentes emprendedores españoles, muchos de ellos que tengo el placer de conocer, están haciendo un gran trabajo desarrollando diferentes propuestas, ¿no? Pues por enumerar algunos: Juan Vía, QSight, Multiverse Computing, QLion, Kilimanjaro, Quantum Mate. De hecho, Multiverse yo creo que es la que más fondos ha levantado. Hace poco levantaba 12,5 millones de euros, ¿no? Para hacer aplicaciones principalmente al mundo financiero. Entonces, yo creo que, bueno, en España se está despertando el ecosistema, ¿no? Cada vez hay más interés, diálogo, divulgación, financiación. Esta charla, esta mesa es un ejemplo de ello y, bueno, pues a mí me encanta verlo y me enorgullece mucho. Yo hay una cosa que me gustaría decir aquí, que a veces puede ser un poco polémica, pero me gustaría ponerlo encima de la mesa también para escuchar a Antonio y a Ignacio, que están mucho más todavía en el ámbito académico, que es que yo cuando, por ejemplo, estudiaba o estaba en el mundo más académico, había bastante rechazo ante la idea de que en aquellas digamos, en aquellas carreras más teóricas se pudiese introducir a la empresa y, digamos, por un miedo a que la empresa pudiese contaminar un poco lo que sería el plan docente, ¿no? de las asignaturas y, por tanto, pues evitando que la empresa entrase, pues se podía como tener esa visión, esa perspectiva más purista de poder hacer un estudio más fundamentalista de la física teórica, ¿no? Yo que de hecho estudié pues teoría de cuerdas, que probablemente es la teoría menos aplicable a día de hoy en la física teórica y que soy amante digamos, de la física fundamentalista, pues ahora que trabajo más pues del lado de la aplicación, me doy cuenta de que a lo mejor si se pudiesen establecer más alianzas entre digamos, la universidad y las empresas, incluso la física teórica, pues sería muy útil para todos, ¿no? Primero para los estudiantes que hoy en día ven que cuando acaban sus estudios pues no tienen muchas veces carreras para continuar en la física teórica, ¿no? Luego para las empresas que a veces les faltan esos conocimientos de los estudiantes que necesitan para poder entrar directamente a trabajar, incluso para las universidades que van a poder tener mayor acceso a financiación y una mayor oferta también para sus potenciales estudiantes. Entonces, yo quizás lo que diría de España es eso, ¿no? Que me alegro mucho de cómo está creciendo el ecosistema desde donde yo lo veo y que quizás a lo mejor pues esa idea de trabajar más conjuntamente entre universidad y empresa, más allá pues de los fondos que a nivel de administración pública puedan surgir, sería pues algo que yo creo que podría aportar positivamente. Antonio, ¿cómo lo ves tú? Sí, estoy muy de acuerdo con Marcos. Ahora que ha mencionado Multiverse, nosotros en IBM tenemos una colaboración con Multiverse y también hemos establecido una colaboración con el CSIC. Y es algo que comentabas tú antes y Marcos también sobre lo caro que es para una empresa trabajar en hardware, ¿no? Porque es verdad que desarrollar los sistemas cuánticos al nivel en el que varias empresas, entre ellas nosotros, lo hemos hecho, es algo que cuesta mucho y entonces es algo que empezando de cero es muy difícil competir. Pero yo trataría de mirar esto como tratar de buscar una colaboración, ¿no? Y desde luego, si yendo al ejemplo que Marcos decía de un grupo puramente teórico en la academia, en lugar de tratar de ver a una empresa como un cambio de filosofía, tratar de ver cómo pueden ambas partes añadir a lo que hacen entre ellos, ¿no? Un poco de sinergia. Y desde ese punto de vista yo creo que hemos, parte de nuestro esfuerzo en mi grupo es tratar de colaborar con la academia en España y fuera de España tanto para ayudar a la investigación en sí como para dar una base a que los estudiantes también puedan elegir un futuro profesional relacionado con sus estudios en otro ámbito. No todo el mundo va a querer desarrollarse en la academia necesariamente, pero sin tratar de definir su línea de trabajo como grupo. Entonces, y luego en cuanto al como decía, no me quiero extender mucho, pero en cuanto al rol de España, yo también veo y creo que lo mencionaba Marcos también, que hay muchas oportunidades en software, porque el desarrollo de hardware necesita un esfuerzo muy grande
hay mucho, digamos, músculo financiero, pero hay muchas startups y muchas empresas pequeñas que están trabajando en desarrollar no solo hardware para algoritmos, sino también no software para algoritmos, sino también software para control de qubits, para realizar puertas cada vez mejor, y lo aplican al hardware que ya existe en otras empresas, ¿no? Y eso yo creo que es algo que sí que, además de tener interés, es algo que es accesible para pequeñas empresas o pequeños grupos. Ignacio, ¿cómo lo ves tú? ¿También enfocado más a software? ¿Crees que hay una oportunidad en hardware? ¿Cómo ves tú un poco el ecosistema? Bueno, en primer lugar estoy de acuerdo. Evidentemente el software es mucho más barato y si un país no tiene mucho dinero y las empresas pues tampoco tienen tanta potencia para poder invertir, pues está claro que el software es una dirección. Aún así, yo diría que yo llevo mucho tiempo fuera de España y siempre cuando surgía alguna nueva tecnología se decía, no, España que haga la teoría, que haga software, porque ellos... Y uno se va cansando y tiene ganas ya de que España también tenga tecnología. Y esto, pues las cosas parece que van cambiando. Por supuesto, cambia un paso lento comparado con otros países, pero sí que está cambiando. O sea, en primer lugar, en computación cuántica no, pero en comunicación cuántica España es una potencia. Es decir, existen pues, redes europeas lideradas por grupos españoles. Tenemos industria española, Telefónica, Cellnex, trabajando y desarrollando, implementando pues, sistemas de comunicación cuántica, y ahí están, yo creo que liderando europea, por lo menos desde el punto de vista europeo. Así que en ese caso ya ha empezado y está bastante bien. En computación cuántica, bueno, claro, o sea, si uno se piensa que en Alemania el gobierno alemán ha dado 2.000 millones para computación cuántica y el gobierno español pues da del orden de 40, 50, 60, 80, hay una diferencia. Bueno, pero es que por lo menos ya ha dado 40, 60, 80 para empezar. La computación cuántica es algo a muy largo plazo y si no empezamos algún día, pues si tarda 20 años nos vamos a quedar ahí. Así que yo creo que es muy positivo que se haya dedicado y que se haya ido en la dirección de promover la investigación más experimental en computación cuántica. Y espero y deseo que las empresas pues también entren de la misma forma que entran en la comunicación, pues que también entren en la computación. Ya sé que es mucho más difícil porque la red industrial española no tiene comparación con la que existe en otros países, pero todos esperamos que eso se pueda crear en algún día. Por otro lado, yo creo que también me gusta mucho lo que ha dicho Marcos acerca de la conexión universidad-empresa, y ahí tengo varias cosas que decir. En primer lugar, yo creo que es preocupante que no haya una conexión mayor entre la universidad y la empresa en campo como la física teórica, pero es todavía más preocupante que no exista en la ingeniería, o que lo haya menos, o que no lo haya al nivel de otros países. Es bueno pues, que haya a lo mejor físicos teóricos, que algunos de ellos se dedican a hacer cosas muy abstractas, como teoría de cuerdas. Es bueno que algunos de ellos se dediquen a hacer cosas más relacionadas. Yo soy físico teórico y hago cosas pues, más relacionadas con algo, con las aplicaciones. Ese espectro está bien, pero yo creo que es importante que las empresas tengan algo que decir en la universidad. En eso estoy completamente de acuerdo, y que la preparación que se haga para las nuevas generaciones sea una preparación buena si quieren ser físico-teórico, pero especialmente buena si quieren trabajar en la industria, en una empresa. Y por último, decir que en la computación cuántica precisamente es algo en que rompe algunos paradigmas. En este caso, no sé, habéis hablado de multiverse. Multiverse lo conocéis los dos muy bien. Y yo conozco también. Ramón Uruz fue postdoc en mi grupo, ¿no? Que es el que lo creó. Y él está en la universidad, está en el DIPC, está en la académica. Entonces empieza a saber que mucha gente que ha empezado, que está incluso en la parte académica, pues se dedica a hacer startups. Otra parte, bueno, IBM es un ejemplo paradigmático también, pues una empresa que, por supuesto, tiene su parte comercial, pero sí una parte de investigación impresionante, ¿no? Que es académica y a la vez industrial. Entonces, bueno, pues ves que surgen muchos casos en los cuales pues, existe esta colaboración, y sin ir más lejos, en muchos países y en muchas ciudades del mundo se están creando ahora másters para científicos cuánticos. En Alemania lo hemos hecho desde hace un par de años, pero lo bueno es que en España también. En España, si te vas a Barcelona o te vas al País Vasco, Madrid yo supongo que estarán a punto, lo van a hacer también, pues ya hay un máster de ciencias cuánticas y tecnología. Así que yo creo que
por lo menos en los 25 o 30 años que llevo fuera de España, y yo veo un cambio en el hecho de que pues hay intención, queremos estar ahí y alguien bueno, lo apoya. Entonces, aunque todavía no sea comparable con lo que hay en otros países, no tenemos una IBM en España, en computación cuántica no tenemos, las posibilidades también que tienen los chinos en financiación pública, pero aún así el hecho de haber empezado yo creo que es un primer paso y que es bueno y que tiene que ser reconocido. Bueno, yo creo que acabamos con una nota bastante positiva y esperanzadora. Me gustaría agradecer a todos, tanto a Marcos como a Antonio y a Ignacio por la participación y por la ponencia. Creo que estamos en un momento, y yo me sumo a ello, en un momento dulce y en un momento especial de la historia. Y por ello tenemos que estar, yo creo, contentos y entusiasmados, ¿no? con lo que viene. Creo que lo podemos dejar aquí. Gracias a todos por ver esta ponencia y esta mesa redonda. Espero que haya sido de utilidad. Y ahora le devuelvo quizá la palabra a Vicente. No sé si él quiere concluir a lo mejor con algunas palabras al final. Pero bueno, de nuevo, gracias a la Fundación Rafael del Pino, a la comunidad y al resto de entidades, ¿no? que han apoyado el acto. Pero Vicente, te paso a ti la palabra por si quieres acabar. Pues la verdad es que poco más que decir. La verdad es que ha sido interesantísimo y hemos disfrutado de esta inmersión en la lógica cuántica. Y solo nos falta agradeceros a todos, en especial a Juan Ignacio Cirac, pero claro, como no, a Antonio y a Marcos, que a partir de la eficiente batuta de moderador de Óscar Villuela, todos conocedores de los aspectos que estabais tratando, nos habéis permitido sumergirnos y además entendiéndolo en la lógica cuántica. Por eso, de verdad, mil gracias a todos por la participación en este diálogo y muchas gracias a todos ustedes por habernos seguido en este nuevo diálogo de la serie que iniciamos y que vamos a continuar en los próximos meses hablando de nanotecnología, de biotecnología, de otros aspectos relacionados con la ciencia y que queremos difundir a través de estas plataformas. Muchísimas gracias a todos.